que para todos es familiar, conocida. Jesucristo es Dios. En la naturaleza tenemos el elemento agua, que se manifiesta en tres formas: líquido, gaseoso y sólido. Pero usted no le llama al agua hielo, le llama al agua agua, y el hielo es una manifestación del proceso que ha tenido el agua para congelarse. El vapor de agua es agua, y el agua, el elemento agua, H2O, lo vamos a encontrar en esa variante dentro de nuestra cultura, sociedad o nuestros quehaceres. Entonces, si tiene hielo, no le va a decir agua, y si tiene el vapor de agua, no le va a decir agua. Y el agua es gaseosa, sólida y líquida. Pero cuando vamos a hablar del agua en cualquiera de los tres estados, tenemos que señalar agua. Y para ver el estado exactamente en que se encuentra, pues entonces decimos agua líquida, agua gaseosa y agua solidificada. Pero el elemento es uno, y hay tres en la fórmula, tres manifestaciones. Pero es una, el agua. Por ejemplo, la postura, el huevo. Tenemos la yema, la clara y la cáscara. Eso, cuando usted va a pedir, no dice deme una cáscara, o va a comprar, dice deme una yema, dice deme un huevo. Y ese huevo en la naturaleza viene compuesto de tres elementos. Pero eso está señalando solamente un objeto, y ese objeto se llama huevo, 3 en 1. Tenemos también en la naturaleza el trébol, 3 en 1. Y los que han ido al campo y saben lo que es la mata del ñampí. El ñampí, bueno, en otros países puede conocerse con otro nombre. Aquí en Panamá se conoce como el ñampí. Usted toma la hoja, y la hoja tiene 3 dedos, 3 manifestaciones. Pero cuando la toma por la parte que está pegada al bejuco, es una sola hoja. Entonces en la naturaleza tenemos esa variedad de elementos y de cosas que se manifiestan 3 en 1, hablando de la Trinidad. Porque antes de presentar a Jesucristo como Dios, hay que hablar de la Trinidad algo. La Trinidad no son 3 dioses. La Trinidad es un solo Dios verdadero. Dios le dijo a Israel: oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Al solo adorarás y al solo servirás. También le dice al pueblo de Israel que no se inclinaran ni honrarán a otros dioses, sino solamente a uno, a Dios el Todopoderoso. Así que cuando el Señor se le presenta en una ocasión al pueblo de Israel en un cielo despejado, una nube como embaldosado de zafiro, Él está parado sobre la nube y no hay ningún acompañante con Él, ni chiquito ni grande, solo uno, para enseñarle al pueblo la unicidad de la personalidad de Dios. Ahí estaba Dios para que ellos entendieran que no había ningún auxiliar ni acompañante con Él. Dios es uno. Al solo adorarás y al solo servirás. En esta revelación de la Trinidad, nosotros vamos a tener aquí al Padre, lo concebimos y se muestra en la Biblia como el Creador. El Creador. Creó Dios los cielos y la tierra,
Y hay entonces allí la manifestación en el libro de Génesis 1 de cómo Dios fue haciendo las cosas y creando. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces concebimos al Padre como el creador, pero el Hijo, según San Juan, el capítulo 1, es co-creador con el Padre, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Hijo es co-creador con el Padre, estaba juntamente con el Padre creándolo todo. Y el Espíritu Santo también es creador con el Padre, porque Dios es Espíritu. Así que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creándolo todo, pero concebimos en el plan de la redención a Dios como el creador, Dios Padre. Aparece entonces la figura de Jesucristo, y a Jesucristo lo concebimos dentro del concierto de la armonía de la Trinidad como el que redime, el Redentor, el Salvador, el que rescata lo que se había perdido. Jesús aparece en la Trinidad como el Redentor del hombre, y no solamente del hombre, sino también del mundo entero. El Espíritu Santo, que también es la tercera persona de la Trinidad, aparece como el que nos guía a toda verdad, como el Paracleto que luego de la ida de Jesucristo, después de la resurrección, viene para estar con la iglesia y guiar a la iglesia a toda verdad. El Espíritu Santo fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Y el Espíritu Santo es el que va a resucitar la iglesia y se la va a entregar al Señor Jesucristo cuando Él descienda con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero cuando analizamos los atributos de los tres en uno, el Padre tiene los mismos atributos que el Hijo, y el Hijo tiene los mismos atributos que el Padre, y el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Hijo y que el Padre. Señalamos algunos atributos. Dios es increado, el Espíritu Santo es increado y el Hijo es increado. Dios es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno y el Padre es eterno. Dios es omnipotente, todopoderoso, y también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Dios es omnisapiente, todo lo sabe, el Hijo todo lo sabe, el Padre también y el Espíritu Santo. Es misericordioso, el Padre lo es, el Hijo lo es y también el Espíritu Santo. Y podíamos señalar más atributos del carácter de Dios que lo poseen todo a plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo Aleluya. Es Dios. Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento tenemos revelaciones especiales acerca de la manifestación del ángel de Jehová. Ejemplo, cuando el ángel de Jehová le aparece, según el contexto que dice el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que era el ángel de Jehová, hablando Esteban frente al Sanedrín. El ángel de Jehová que le aparece a Moisés en el desierto, haciéndole el llamado para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Gloria al nombre del Señor. El ángel de Jehová recibe adoración. Moisés se arrodilla, se inclina, porque tuvo miedo de ver a Dios y adora. No se le dijo a Moisés que no lo hiciera, porque el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo,
en forma preencarnada. Antes de ser el Hijo del Hombre y el Verbo humanado, Él se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y todas las manifestaciones de los ángeles en el Antiguo Testamento, donde se postra, por ejemplo, tenemos el caso de Daniel cuando recibe aquella famosa profecía de las 70 semanas de la duración del trato de Dios con el pueblo de Israel. Se arrodilló, se postró, y a Daniel le faltaban las fuerzas ante la majestad y la grandeza del ser que estaba allí ordenando todo. Ese era el ángel de Jehová, Jesucristo en forma encarnada. Sea Dios glorificado. Santo. Cuando Aleluya. Ezequiel en el capítulo 1 tiene aquella gran visión de la nube, el fuego envolviente, el resplandor, los querubines, dice que el que estaba sentado arriba en la expansión, que parecía de cristal, como la manifestación del arco iris en forma ampliada, el que estaba sentado en el trono era como hombre. Entonces allí estaba el ángel de Jehová manifestando la semejanza de la gloria de Dios. No vaya a pensar que todo esto es la gloria de Dios, es la semejanza de la gloria de Dios que se le estaba mostrando al profeta Ezequiel. Y así, al seguir examinando las revelaciones que se reciben en el Antiguo Testamento, del hablar de Moisés y de hablar, tener revelaciones que la gente se adora, se postra, hace reverencia, es el ángel de Jehová, el Hijo de Dios en forma preencarnada. Los demás ángeles que se manifestaron de alguna manera y no se registra postración, adoración, alabanza, exaltación, son ángeles de Dios como lo que fueron a Sodoma y a Gomorra, pero no el que se quedó con Abraham, porque el que se quedó con Abraham era el ángel de Jehová, Jesucristo en forma preencarnada. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Haciendo una diferencia de lo que son los ángeles en el cielo, mensajeros de Dios con gran poder, autoridad delegada por Dios, y el ángel de Jehová, que es Jesucristo en forma preencarnada. Entendemos que Él estuvo en el principio con Dios, y Dios estuvo con Él y Él con Dios. Así que ellos siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han coexistido desde la eternidad sin fin. Sea Dios bendito para siempre. Avanzando en esta doctrina de la Trinidad, tengo que decir que no son tres dioses, porque cuando se habla de tres dioses, estamos hablando de politeísmo, y en el politeísmo existe idolatría. Eso es exactamente lo que tienen las naciones, lo que tenían las naciones que fueron conquistadas por Israel en su incursión hacia la tierra prometida. Eran naciones paganas, naciones politeístas con muchos dioses, y todavía hoy concebimos en nuestra sociedad, en nuestra cultura mundial, el politeísmo, porque hay dioses de la pesca, hay dioses del cultivo, hay dioses de la fertilidad, hay dioses de la suerte, hay dioses de las bebidas, hay muchos dioses, y dentro de la cultura hindú aparecen más de 400 millones de dioses. Y Dios, la Biblia dice que Dios
el Dios Trino, es Dios de los dioses, es Rey de reyes, Señor de señores, y es el único que pone el espíritu de vida en los hombres para que fuésemos alma viviente. Por lo tanto, el que me estoy refiriendo como un Dios trino es el Señor de señores, el Todopoderoso, el dueño de todo, el que tiene su trono en el cielo. La tierra es el estrado de sus pies, y Jerusalén es la santa ciudad, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las doctrinas no aparecen explicadas en el Antiguo Testamento. Completamente no aparecen explicadas, pero está la semilla, está el germen, está todo allí condensado. Por ejemplo, en Génesis 3:15 no se explica la salvación del hombre, pero se dice allí que iba a aparecer un Salvador, un Redentor, descendiente de la mujer, y le daría un golpe aplastante a Satanás, es decir, lo iba a derrotar. Más adelante se comienza a explicar en forma más amplia cuando el Señor aparece en el mundo y predica la palabra del Señor, y queda claro que ese Salvador es Jesús. Pero también Dios le da a los apóstoles Pedro, Pablo, a explicar exactamente que ya ese Salvador había venido y el plan de salvación había sido ejecutado, exitoso, efectivo, y el invicto Cristo había vencido. Bueno, la revelación de la Trinidad no se detalla en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es un texto que puede explicar ampliamente la Trinidad. Se prevé que allí estaba hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Más adelante, cuando se da la insurrección de Nimrod en el valle de Sinar con la sociedad se convierte en un líder. El Señor dijo: descendamos y confundámonos. Nada va a hacer a estas gentes de desistir del proyecto en el cual se han metido. Vamos a confundir, descendamos y confundámonos. Se ve allí como que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta manifestación donde fueron confundidas las lenguas y aparecen los idiomas por el mundo entero. Sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Ya en el Nuevo Testamento se comienza a ampliar lo que es la revelación de la Trinidad y el señalamiento coyuntural que vamos a subrayar que Jesucristo es Dios. Primero, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que iba a concebir en su vientre y daría a luz un hijo llamado Jesús, y él salvaría a su pueblo de sus pecados, y no solamente a su pueblo, sino también al mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Cuando digo al mundo entero me refiero a todo lo que estamos en el mundo y pasamos por aquí y aceptamos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El ángel le dice a María: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero también le señala que ella había sido elegida por Dios para concebir en su vientre un niño varón, un niño, y su nombre sería Jesús, que significa Salvador. Se le revela a José, el padre adoptivo de Jesús, que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo.
los hombres hoy en día, según capítulo 1 del libro de San Juan, engendrado por sangre, por carne y voluntad de varón. Este es el engendramiento natural por el cual un hombre, una mujer